Hola Ranma fanáticos. Espero que estén bien. Hoy les traigo el fic titulado La novia de Ryoga capítulo 15 al 18. Recuerden suscribirse y darle like y no olviden dejarme un comentario para más capítulos. Sin más distracciones los dejo con el vídeo. Akane arqueó una ceja al ser confrontada por el chef, no tenía ni idea de que podría tener Ukyo bajo la manga. Sea lo que sea, ¿no? Respondió Akane, sin el menor interés en escuchar a Ukyo. Ukyo fulminó con la mirada al suelo, respiraba con dificultad mientras aún intentaba recuperar el aliento. Para Ukyo, el tiempo se ralentizaba para ella y para Akane, los pasos de Akane parecían extenderse como el arce. Incluso tuvo que admitir que decir lo que estaba a punto de decir la iba a atragantar. Akane. Ryoga se está enamorando de Ranma, dijo Ukyo mientras su espalda ahora estaba frente a la de Akane. Hubo muchas ocasiones en las que Akane se sentía perdida, pero esta fue un paso más allá. Durante todo su tiempo en Nerima, Akane encontró que lo extraño y la locura eran parte normal de su vida, un caos natural que ascendía a la norma de la vida de una colegiala japonesa promedio. Aunque esto encabezaba las listas ahora, era más deficiente en cualquier sentido que Champú pudiendo convertirse en un gato, los pensamientos delirantes de Kuno, la obsesión de Apposai con las bragas y los sujetadores, la espátula de gran tamaño de Ukyo y su razón para vestirse como un hombre, el extraño interés amoroso de Mus en una chica como Champú, el extraño comportamiento del Dr. Toufu con Kasumi, la afición de Genmai-san por los Pokémon y el sake, y por último, pero no menos importante, todos los demás personajes pintorescos que rondaban las calles de Nerima. Dando media vuelta más rápido que un militar, Akane abordó esto de la mejor manera que sabía. No te metas conmigo, Ukyo, no estoy de humor, gritó, pisando fuerte y dándose la vuelta. Ukyo miró por encima del hombro y ofreció la siguiente refutación: Ranma habló de que él y Ryoga se estaban besando. Akane sintió el poder de moverse, escapar de ella. El torrente abrumador de sentimientos que chocaban con los de otros en su interior era demasiado difícil de describir, incluso para ella. Akane parecía tener la mirada fija frente a ella, como un ciervo atrapado mirando fijamente los faros de un coche. La idea de que Ranma besara a Ryoga le hirvió la sangre. Lo hicieron para deshacerse de Kuno, argumentó Akane, bastante débil. ¿Y cuánto tiempo tardó eso?, preguntó Ukyo, ahora mirando a Akane. Akane sintió como si estuviera tragando arena en ese momento. Bajó la cabeza y contempló los pensamientos que Ukyo le estaba dando. Durante todo este tiempo, enterró cualquier idea de que Ranma se enamorara de alguien más que no fuera ella, y esperaba tener algo más de tiempo antes de idear alguna estrategia. Ukyo solo encontró silencio y supo que debía haber tocado un tema delicado para la chica Tendo. Se prometió a sí misma que nunca le contaría a Akane que Ryoga estaba enamorado de la Tendo de pelo azul, pero quizá era justo lo que necesitaba para convencer a Akane, pues ninguno de los dos hizo nada sobre la incipiente relación entre Ranma y Ryoga, lo que significaba que ninguno de los prometidos de Ranma saldría victorioso de su larga disputa. Akane. Ryoga, lleva mucho tiempo queriendo salir contigo y yo lo ayudaría siempre y cuando eso incluyera conseguir una cita con Ranma, cariño. Akane respiró hondo y asintió con la cabeza, lo sé. Ukyo abrió mucho los ojos y casi sintió la necesidad de abofetear a la chica de cabello azul. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Me enteré ayer. Esperaba hablar de esto con Ranma, a solas, respondió Akane, frotándose con ternura el dorso del brazo. Por primera vez en mucho tiempo, Akane se sintió realmente tímida y asustada por lo que pudiera pasar. Ukyo sintió que su ira se calmaba. Habría sido terrible si Akane hubiera engañado a Ryoga a propósito e ignorado sus evidentes muestras de afecto. Ukyo se preguntó qué tan tonta sería Akane para alguien que sacaba buenas notas, así que pensó que tal vez era como la condición de Ranma. Un gran luchador, pero terrible en cuanto a romanticismo. Akane, solo te dirá lo que quieres oír, no lo que se supone que debes oír. Fue entonces cuando Akane sintió que su ira volvía a aflorar. Bueno. Quizás quiera oír lo que quiero, gritó, cerrando los ojos con fuerza antes de darse cuenta de que, en efecto, estaba preocupada por su relación con Ranma. Aunque una parte de ella no quería dejar de tener a Ryoga como amigo, era tan cariñoso, y curiosamente, divertido estar con él.
La idea de que desapareciera por completo le hacía un nudo en el corazón, no el tipo de nudo que sentiría por Ranma, los suyos eran más bien mariposas en el estómago. La sensación de haberse enamorado después de tantos intentos y haber aceptado su interés mutuo, y ahora este nuevo obstáculo se interpone en su camino y Akane tiene que considerar unir fuerzas con Ukyo. Ukyo dio unos pasos más cerca y sacó su brazo, con la esperanza de sellar el trato. «Tienes mi atención, pero puedo ocuparme de mis propios problemas, Ukyo», respondió Akane, aún negándose a mirarla. Era esa terquedad suya la que la impulsaba a buscar sus propias respuestas. Sin mencionar que aún no le había conseguido a Kasumi esos ingredientes. «Tengo que irme, Ukyo», dijo Akane con el rostro inexpresivo mientras pasaba junto a la chef barra diagonal rival enamorada. Ukyo se mantuvo firme, la habían ignorado, pero pronto Akane descubriría la verdad y entonces, con suerte, Akane uniría fuerzas con ella. Aunque se preguntaba qué estaría pasando con Champú, ya que este momento era sin duda una señal de alerta en el radar de Ranma. «Akane, más vale que sepas lo que haces», dijo Ukyo, preocupada por los eventos futuros que aún están por desarrollarse. Champú y Kuno. Ahora que la tienda cerraba temprano, no había mucho que hacer en el Nekoaten. Y eso era una suerte, ya que Kuno parecía estar cubierto de vendas. Su kimono se había desabrochado, lo que permitía ver que su torso estaba envuelto en vendas, con un solo parche en la frente y otro en la mejilla. Champú, por otro lado, estaba relativamente bien, pero ahora parecía tímida. Durante todo el tiempo que estuvo sentada con Kuno, se negó a mirarlo. No porque se sintiera románticamente incómoda, sino porque le había dado una paliza al usuario del Bokeiken, y por una razón estúpida, además. El trueno azul atrajo momentáneamente su mirada hacia la chica de cabello morado. Parecía bastante linda con la forma en que sostenía su taza de té y miraba el pequeño tallo de té que flotaba en el centro. «Vaya», empezó Kuno, cruzándose de brazos y mirando al techo. «Este establecimiento es bastante pintoresco», dijo Kuno mientras se metía las manos en las mangas e inspeccionaba la habitación. Ciertamente no era su mejor forma de romper el hielo, pero considerando que se trataba de Kuno, quizás era su frase más sensata. Champú asintió. «Lo mejor que podemos hacer es conseguir buenos clientes», respondió Champú, aún sin querer mirarla a los ojos. Casi parecía una colegiala tímida. Agachando la cabeza, Kuno evaluó la idea de casarse con Champú. ¿Sería tan malo? Este personaje de Champú es extraño, pero no tan desagradable como antes. Podría haber algo para nosotros, pensó Kuno. Tenía que tener en cuenta las cosas, en lugar de tomar una decisión precipitada, como solía hacer. Champú era ciertamente fuerte ahora, de hecho, parecía demasiado fuerte para ser real. ¿Qué la había hecho perder contra él la primera vez? Ah. Sí. El interés de Saotome en el tonto que me robó a la chica de la trenza. Debo decir, él prefiere la variedad si Saotome y mi querida. Los ojos de Kuno se abrieron de par en par antes de suspirar y corregir sus pensamientos. La chica de la trenza es su elección, solo puedo suponer que tiene un largo camino por delante, así es la vida de un gran hombre. Kuno continuó reflexionando sobre Champú y descubrió que era fuerte, de hecho, más fuerte que Akane. Con Akane, al menos ocasionalmente podía golpearla, pero nunca sentía la necesidad de asestarle ese golpe, ya que Akane había sido su primer interés amoroso. La diferencia de fuerza entre Akane y Champú era bastante amplia. Ahora, la chica de la coleta estaba en un nivel completamente diferente y él sabía que no lo tomaba en serio cuando peleaban, y tenía que admitir que esa era una de sus cualidades más atractivas. Incluso entonces, su conocimiento de ella era limitado, lo que también le añadía misterio, ya que incluso tendía a desaparecer de vez en cuando, convirtiéndola en una joya por sí misma. Ahora bien, esta chica Champú, además de su evidente mala ortografía, era un placer estar a su lado e incluso bastante hermosa, una belleza que él creía igualaba, si no superaba, la de Akane. Aunque un primer amor verdadero debía ser más significativo que alguien de quien pudieran enamorarse, incluso si ella cumplía con los requisitos necesarios. ¿Qué lo detenía? Champú levantó la vista de su taza y vio que Kuno había estado con la mirada baja, obviamente sumido en sus pensamientos.
Probablemente sabía la razón, ya que no era habitual que estuvieran juntos sin Ranma. Champú, lo siento, dijo, con la esperanza de iniciar una conversación. Llevaban sentados allí unos 20 minutos, y luego faltaban los 30 necesarios para curar las heridas de Kuno. Era un poco sorprendente la resistencia del cuerpo de Kuno, aunque no era ni de lejos tan resistente como la piel de coloso de Ryoga, pero sin duda suficiente para recuperarse de ser lanzado a través de una pared de cemento, que probablemente habría matado a una persona promedio. Recuperándose de sus pensamientos, el trueno azul parpadeó antes de responderle a la chica de cabello morado. Disculpa. Champú suspiró y negó con la cabeza. Odiaba disculparse, pues parecía que lo hacía con demasiada frecuencia. Además, en muchas ocasiones había tenido que pedirle perdón a su bisabuela por no haber conseguido que Ranma se casara con ella. Champú lo siente. Champú no deja de preguntarte por qué te reías. A Kuno le tomó un momento comprender lo que quería decir. Había una buena razón para que necesitara pensar un momento, ya que había sufrido un pequeño traumatismo craneal en su pelea anterior. Oh, no te preocupes, entiendo que no te expliqué bien el motivo de mi risa, respondió Kuno, pero ella se había adelantado y él podía ver su remordimiento. Supongo que fue bastante gracioso que lo malinterpretaras, dijo Kuno, con la esperanza de aliviar su culpa. Champú se sintió desconcertada por la respuesta de Kuno. ¿No era este el hombre que compró la foto de Ranma en su forma femenina y que estaba completamente loco por negarse a ver a Ranma como realmente era? Aunque lo mismo podría decirse de ella, ya que prefiere creer en un mundo donde Ranma la vea como algo más que una conocida molesta que rondaba por ahí intentando ganarse su afecto. ¿De verdad estaba ella en mejor situación que él? Bueno, tal vez, pero aún así, vivía en un mundo diferente y seleccionaba minuciosamente los detalles de la realidad que mejor le convenían, y esa era la condición de todos en Nerima. Kuno midió su reacción y notó que ella no sonrió cuando él dijo lo que dijo, tal vez era porque estaba más acostumbrado a ser romántico que a conversador. Hubo un silencio incómodo entre los dos. Gracias, dijo Champú, volviendo a mirar su taza mientras el tallo de té flotaba en el centro. Champú sabía que era un símbolo de buena suerte, pero no estaba segura de si estaba relacionado con Kuno y el matrimonio que se suponía que vendría. ¿Y por qué le costaba tanto dejar que Mus venciera a Kuno? Bueno, quizá pensaba que era injusto o algo así, y también quería demostrarle a Kuno su fuerza, y Mus solo se interpondría en su camino, así que también era una cuestión de orgullo. La expresión de asombro en el rostro de Kuno era como si hubiera oído que Shakespeare se había levantado de la tumba y le había dicho que era el ejemplo perfecto de caballero sobre el que escribiría en sus fábulas. De nada, respondió Kuno, asintiendo con la cabeza y con los ojos cerrados. Vaya, vaya. Dijo Keloun, haciendo su aparición en escena, literalmente apareciendo de repente con sus afiladas habilidades. Tanto el usuario del Bokeiken como el portador del Chui se giraron para mirar a Keloun, impactados y, sobre todo, sonrojados ante la idea de una relación romántica. No va a pasar. Él es esposo, pero Champú no lo ama, exclamó, señalando a Kuno mientras cerraba los ojos y lanzaba una rabieta de anime. Kuno resopló antes de apartar la mirada. No te preocupes por mí. Estoy obligado por el honor y yo también, no siento nada por esta chica, dijo Kuno, manteniendo la compostura, pero fallando con el rubor en sus mejillas. Keloun puso los ojos en blanco. No sería un proceso sencillo. Sabía que perfeccionar las habilidades del chico llevaría mucho tiempo, y que aceptaran sus sentimientos mutuos tomaría aún más tiempo. Bueno, por lo que pudo entender, pero quizás tenga el orden al revés, pensó Keloun al ver los cambios de humor entre los dos adolescentes. En fin. Champú y yo comenzaremos el programa de entrenamiento en tu residencia. Kuno arqueó una ceja. ¿Y por qué es mi casa la que debe usarse para tal entrenamiento? Keloun lo miró fijamente, con una mirada intensa. Sintió como si su poder abrumador lo traspasara en lo más profundo de su alma. Porque siento curiosidad por tu hogar, dijo Keloun, sonriendo y riendo mientras se frotaba la nuca con la mano enfundada. Kuno se cayó de la silla, asustado y luego sorprendido por lo estúpida que fue su respuesta. Kuno, exclamó Champú, acercándose a él y ayudándolo a levantarse.
Aunque lo que dijo Champú lo ayudó a despertar, referirse a él por su nombre real fue una sorpresa. ¿Te referiste a mí, por mi nombre?, preguntó el trueno azul. Champú lo soltó rápidamente y lo dejó caer, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado, avergonzada de haber mostrado demasiada preocupación por el trastornado Shakespeare. Keloun se tapó la boca con una de sus manos enfundadas y rió entre dientes, disfrutando del extraño, pero tierno, afecto entre Kuno y Champú. Quizás este futuro sea más prometedor de lo que pensaba. Ranma, Rayoga y Akane. Akane no podía dejar de sentir miedo, era casi como si estuviera en un lugar oscuro y Ranma no pudiera salvarla. ¿De verdad se había vuelto tan dependiente del chico de la trenza? ¿Dónde estaba su fuerza? Al parecer, cierto niño perdido se la estaba arrebatando, y no ayudaba que esos dos hubieran sido casi inseparables. Aún tenían sus diferencias, pero no estaban muy lejos el uno del otro, claro que tenían breves periodos sin verse, pero eso era mucho antes. Era raro verlos separados ahora, incluso dormían en la misma habitación, ya que no tenían otra habitación disponible y no querían que Rayoga se perdiera. Akane suspiró y pensó que se ocuparía de esto en cuanto le permitieran hablar a solas con Ranma, pero primero tenía que llevarle las especias a Kasumi, y con suerte, poder comer algo ese día. Aunque, considerando lo mucho que tardó, Kasumi podría haber cancelado el desayuno y haber optado por preparar otra cosa. Se acercaba a la puerta de su casa y respiró hondo antes de gritar, «¡Ya llegué!». «Perdón, llego tarde», gritó Akane, oyendo el eco de su voz al oír sonidos de quienes supuso que discutían, pero las voces se ahogaban a través de las paredes. Su primer pensamiento fue ver que era todo el alboroto, pero al llegar al porche, pudo distinguir las palabras con mayor claridad y supo que se trataba de una de las peleas de Genmai Sound. Pokémon. Sintiendo que su ceja izquierda se contraía de fastidio, la peliazul Tendo abrió la puerta de su casa y entró, asegurándose de quitarse los zapatos antes de pisar el suelo de madera. Se oyeron pasos suaves antes de que Kasumi saliera de una puerta, vestida de enfermera. «Oh. Akane», dijo Kasumi, sintiendo una gota de sudor brotar de su nuca. Akane se quedó en silencio, sin saber qué pensar de la situación, hasta que un recuerdo le vino a la mente y recordó haber visto ese atuendo antes. «¿Por qué vas vestida de esa enfermera, Joy?», preguntó Akane casi gritando. Kasumi se frotó la nuca y rió un poco nerviosa, sentí curiosidad y quise unirme a la diversión. Akane quería una respuesta mejor, pero algo atacó su olfato y percibió el aroma de la comida. «¿Espera? Pensé que necesitabas que recogiera algunas cosas», preguntó Akane, al ver el olor a comida en el aire. Kasumi bajó la cabeza y se sintió extraña. «Parece que me olvidé de nuestro otro estante de especias y terminé de preparar la cena. Tu desayuno debería estar un poco frío, pero quizás pueda calentarlo para ti, Akane», respondió Kasumi. Akane volvió a tener uno de sus momentos de tic en los ojos, y aún así se preguntaba por qué no se había esperado esto viviendo en un distrito desconocido, como Nerima. «Está bien, pero volvamos al meollo del asunto, ¿por qué vas vestida así?», preguntó Akane. Kasumi sonrió y asintió. «Nabiki preparó una obra de Pokémon para Genma, padre y el maestro Apposai. Ranma y Rayoga estuvieron buenísimos». Kasumi aplaudió, encantada con la actuación de los dos artistas marciales. Ranma se veía tan lindo como esa Misty, y Rayoga estaba tan elegante con ese traje de Askechum. La hermana mayor abrió los ojos y vio que Akane ya subía corriendo las escaleras. «Me pregunto de qué se trataba». Kasumi parpadeó, juntó las manos y las colocó sobre su delantal, era bastante adorable. Mientras Akane se dirigía a las escaleras, supo que debían haber subido. Sabía que Askechum y Misty eran los intereses amorosos del despistado domador Pokémon, y viendo lo adictos que parecían Genmai Sound, solo pudo asumir que la obra que habían hecho era romántica en cierto sentido. Cuando Akane llegó a las escaleras, se dirigió de inmediato a la habitación de Ranma. Aunque antes de abrir la puerta, oyó a Rayoga gritar, se quedó allí y dejó que la conversación continuara. «Deja de jugar conmigo, si me tienes cerca solo para pensar que ser mi amigo evitará que esté con Akane, entonces te espera otra cosa, porque aquí tienes una noticia de última hora, Saotome». Rayoga lo fulminó con la mirada. «¿De qué estás hablando?», preguntó Ranma,
confundido por cómo habían llegado al tema de hacer que Rayoga se quedara y todo el concepto de Akane por ese motivo. Ya no quiero a Akane, declaró Rayoga. Fue entonces cuando Akane abrió la puerta de la habitación, tras haber entrado en el momento equivocado. ¿Rayoga? La chica de cabello azul miró fijamente a Ranma y Rayoga antes de bajar la mirada y sentirse deprimida. Akane había descubierto recientemente que Rayoga sentía algo mucho más profundo por ella, y saber que ya no la quería la hizo sentir menos importante. Todas esas veces que salieron como amigos parecían casi vacías, por no hablar de esas citas incómodas que, según ella, no tenían ningún sentido. Rayoga tragó saliva antes de mirar al suelo, demasiado tímido para decir nada en ese momento. Bueno, ya se había descubierto el secreto, y eso significaba que las cosas solo seguirían poniéndose incómodas de ahora en adelante. El niño perdido deseaba que Ranma lo hubiera dejado en paz y le hubiera permitido vivir una vida de aislamiento tranquilo y silencioso. Ranma levantó la mano. Me mira a Akane. Cállate, gritó Akane, apretando los puños contra los costados. La chica de cabello azul levantó la cabeza y miró a Rayoga a los ojos, mostrando sus colmillos. ¿Ya no me quieres, gritó Akane, acercándose a él y observándolo. El frágil chico perdido se echó hacia atrás, demasiado asustado y confundido para responder. A Akane espera, dijo Ranma, tratando de ser la voz de la razón. Los intentos de Ranma por mantener la paz solo recibieron una mano, diciéndole que se callara. Tengo algo que decir. Akane respiró hondo y se sonrojó, sus ojos se pusieron rojos mientras amenazaban con derramarse lágrimas. Soy la prometida de Ranma. No vas a tomar mi lugar y sé lo que has estado haciendo con Ranma, declaró. Akane. Gritó Ranma. No te reemplazarán. Akane, en el calor del momento, giró la cabeza hacia Ranma y luego de nuevo hacia Rayoga. ¿Es cierto? Porque Ranma solo hace esto porque te tiene lástima. Así que no intentes alejar a Ranma de mí, tú. En ese momento, el aura de depresión del chico perdido irradiaba tanto que incluso Akane podía sentirla. Y eso era lo que ella quería, alejarlo, hacerle sentir tan mal por intentar quitarle a quien amaba. Su ira iba a explotar como un neumático inflado con tanta presión, y para ella, eso valía la pena dejar de lado los buenos recuerdos de tener a Rayoga como amigo, con tal de salirse con la suya, aunque solo gritara porque estaba enojada y probablemente no hubiera dicho todo lo que quería. En ese momento, Rayoga no era más que la encarnación viviente del dolor. Incluso respiraba con dificultad mientras permanecía allí. Ranma incluso se quedó atónito ante los extremos a los que llegó Akane, sin mencionar que acababa de revelarle sus verdaderos sentimientos al artista marcial. No. Ranma hizo una pausa, pero luego recordó que Rayoga seguía presente en la habitación y se volvió hacia él. Notó que bajó la cabeza, y la parte frontal de su cabello le ensombrecía los ojos. Sin embargo, al observarlo más de cerca, Ranma pudo ver que los ojos de Rayoga estaban llenos de lágrimas, tanto que caían por las mejillas como pequeños ríos lentos. Akane jadeaba y bajó la cabeza, calmando su respiración, al darse cuenta de que lo que acababa de decir, tenía que admitir que había sido bastante duro. ¿Espera? ¿Rayoga? No quise, dijo, extendiendo la mano. ¿Por qué no intenté hablar con ellos sobre esto? Y ahora he ido pensó Akane, reprendiéndose mentalmente por haber hecho algo tan terrible. La chica de cabello azul sabía que Rayoga era el más sensible de todos los hombres de Nerima. Rayoga no respondió, solo continuó llorando en silencio mientras Akane intentaba acercarse a él, pero su mano fue apartada cuando Rayoga se dio la vuelta y caminó hacia la ventana de la habitación antes de abrirla y mirar al cielo. Ranma se giró hacia Akane y notó que ahora se llevaba la mano al pecho. Sabía que merecía el trato que Rayoga le daba. Akane, solo quería una amiga, dijo Ranma, volviéndose hacia Rayoga. Espera, no dejes a Ranma intentó gritar. Déjame en paz, Saotome. Exclamó Rayoga, mirando por encima del hombro y fijando la mirada asesina en Ranma. Es culpa tuya que mi vida se haya convertido en un infierno. Gritó antes de saltar por la ventana. ¿Rayoga? Susurró Akane,
intentando una vez más comunicarse con su otrora querido amigo. Fue entonces cuando Ranma se enfureció, después de todo lo que había trabajado para que él rompiera sus barreras, de lo mucho que deseaba tener a alguien con quien realmente conectar y que desafiara constantemente sus habilidades a diario, en lugar de mes a mes. Ya era hora de que le dijera a Kane lo que pensaba. ¿Qué tienes que hacer?, gritó Ranma, volviéndose hacia la chica de cabello azul. Kane permaneció en silencio, sintiendo que su labio inferior temblaba mientras miraba el piso debajo de ella. Voy a encontrarlo, gritó Ranma, yendo rápidamente a su armario y agarrando su conjunto de ropa y zapatos, saltando por la misma ventana que Ryoga. La chica de cabello azul suspiró, incluso ella sabía que se lo merecía. Lo siento mucho. ¿Ryoga? Genma, Shaun y Apposai. Shaun dio un pisotón y miró fijamente al panda enemigo y al maestro anciano. Está claro que a Misty no le gusta que Brock siga coqueteando con otras mujeres, por eso le agarra la oreja y le exige que se relaje. Está más que claro. Apposai, sentado en el hombro panda de Genma, miraba fijamente a su estudiante. Vaya, estás mal de la cabeza. Es obvio que solo lo hace para evitar que haga el ridículo. Genma simplemente asintió con su cabeza de panda y emitió un sonido de panda. Insisto en que es la verdad, replicó Shaun. Todas las pruebas indican que a Misty no le gusta tanto Ash. Es más bien una preocupación fraternal, continuó Shaun. A Brock le encantaría cualquier cosa con un buen par, exclamó Apposai. ¿No viste cuando Ash se quedó mirando a Misty con ese kimono puesto? Hasta un anciano como yo sabe que están hechos el uno para el otro. Shaun apretó los dientes y pisó el suelo una vez más, sacudiendo un poco la habitación. Mientras la pobre Kasumi tenía que observar desde la barrera y llevarse la mano a la mejilla, se comportaban de forma tan infantil. Aunque sabía que llevaría esto a una pelea, que luego se resolvería bebiendo sake y riéndose, para luego llegar a algún tipo de acuerdo. Estoy dispuesto a defender mi creencia, gritó Shaun, adoptando una postura defensiva. Apposai gruñó y extendió la mano. A por ellos, muchacho, le exigió a Genma. Te elijo a ti, Pikachu. Genma levantó los brazos y luego los bajó, como lo haría un Pikachu al lanzar un rayo. Fue entonces cuando Genma intentó imitar el sonido de un Pikachu en su forma de panda y, curiosamente, le salió bastante bien. Aunque Shaun y Apposai estaban demasiado absortos en la pelea como para comentarlo. Estaban tan distraídos con su discusión que ni siquiera se habían dado cuenta del alboroto que había en el piso de arriba, y así comenzó su batalla entre shippers. Ranma y Ryoga. Ranma, incluso corriendo tras Ryoga, logró ponerse su ropa habitual. En circunstancias normales, Ranma lo habría alcanzado fácilmente, pero parecía estar dando vueltas que lo confundían o lo perdían al pasar corriendo por algo o desaparecer tras una esquina. No le ayudaba que a veces terminara dando vueltas, lo que le permitía a Ranma volver a perseguirlo. Los dos corrían por un callejón, y Ranma intentaba agarrarlo con la mano. ¿Ryoga? Para allá, gritó Ranma. Ryoga se negaba siquiera a mirarla a los ojos, era su pesadilla. Todo lo que sabía y cómo manejaba su vida se hizo añicos, lo que le hizo preguntarse si era igual que Kuno. Se habían sumido en un estado mental demencial porque se negaban a aceptar la realidad y preferían las excusas a la realidad. ¿Ryoga? Déjame ayudarte, exclamó Ranma, con la esperanza de alcanzarlo. Ryoga apretó los dientes mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Estoy cansado de que me ayudes, gritó Ryoga, dándose la vuelta y disparando un poderoso Shichiukudan. Los ojos de Ranma se abrieron de par en par antes de saltar instintivamente fuera de peligro y hacia el chico perdido, ya que se había tomado el tiempo para disparar su ráfaga de ki. Ranma tuvo una ventana de oportunidad. La pelirroja saltó y derribó al niño perdido al suelo, sentándose a horcajadas sobre él antes de agacharse y agarrarlo por el cuello. Ya era hora de que te atrapara, exclamó Ranma, mirando fijamente al chico de los colmillos. Ryoga evitó su mirada y apartó la mirada de ella, aún perdido en su propio mundo depresivo. La forma en que se le llenaron los ojos de lágrimas mientras yacía allí, cansado, triste, asustado y solo. Ranma suspiró y bajó un poco la cabeza. ¿Mira? ¿Ryoga?
Akane se siente mal por lo que dijo, solo estaba un poco enojada, vi lo mal que se sintió. Ryoga seguía con la mirada perdida, escuchándola apenas. Como sea, lo único que quiero es morir solo y que todos sigan con sus vidas. Ranma suspiró antes de empezar. No lo entiendes, ¿verdad? Preguntó Ranma. Me importas, y Akane también. Has estado aquí tanto tiempo y hemos pasado por tantas cosas juntos como rivales, que tu partida para siempre sería demasiado para soportarlo, y si intentaras irte, amigo. Te seguiría hasta que decidieras quedarte, ya que tú y yo nos entendemos mejor que nadie aquí. Ryoga tardó un segundo en asimilar toda la información que Ranma le proporcionaba, y su mente y cuerpo exhaustos reaccionaron incorporándose y abrazando a la pelirroja, aunque la forma en que la agarró fue más sugerente de lo que a Ranma le habría gustado, ya que una de sus manos recorrió su espalda baja, provocándole escalofríos al arquear la cabeza ligeramente hacia atrás. Habría resistido eso si hubiera tenido tiempo suficiente para reaccionar a las sensaciones, pero entonces el chico perdido apoyó su pecho contra el de ella, con demasiada intimidad, antes de apartarse. Ranma respiró hondo, intentando calmarse de las emociones que Ryoga le transmitía. Respiró hondo con los ojos cerrados antes de abrirlos. Los ojos color zafiro se encontraron con los esmeraldas cuando Ryoga extendió una de sus manos hacia ella y la posó sobre su mejilla. Los dos estaban tan absortos en el momento que ninguno dijo nada, pues parecían absortos el uno en el otro. Fue entonces cuando ambos recobraron el sentido y apartaron la mirada. Ranma sabía que ahora era aún más difícil negar sus posibles sentimientos por Ryoga, y le asustaba pensar en qué hacer al respecto, o si debía hacer algo al respecto. Hay algo mal conmigo. Mansión Kuno. Caminando por las calles hacia Kuno, Kodachi, la siempre loca hermana del trueno azul, se encontraba. Soltó una risita disimulada y se tapó la boca con el dorso de la mano, riendo con su habitual presunción. Vaya. Me pregunto qué habrá pasado en mi ausencia, pero espero que mi querido Ranma me haya extrañado tanto como yo a él. Se desmayó al pensar en encontrarse con su amado Ranma Saotome. Nekoaten. Humillación era una de las pocas palabras que Mus había llegado a aceptar como parte de su vida. Era el orgulloso futuro esposo de la bella Champú, y allí estaba, encerrado en una jaula y alimentado con sobras. La gente tiene cierta dignidad, y en lo que respecta a Mus ahora, tenía casi la misma dignidad que un hombre infelizmente casado, sin contar la interacción entre él y Champú. Al menos un hombre infelizmente casado tenía algo de tiempo para su mujer, así que tenía menos dignidad que un hombre así. Eso no le sentó muy bien a Mus, pero no había mucho que pudiera hacer para solucionar su situación actual. Mus era un maestro de las armas ocultas, no un escapista. El artista marcial emplumado bajó la cabeza y batió las alas débilmente, acompañado de un débil graznido. Mi querido Champú, ¿qué he hecho para merecer esto?, pensó mientras levantaba la cabeza y graznaba de nuevo. Kelo-un estaba cerca del ave emplumada en ese momento y se encontró mirándolo fijamente. La anciana artista marcial negó con la cabeza y se dirigió hacia él. Se detuvo frente a Mus enjaulado y lo observó desde atrás mientras seguía gritando con su agonía, basada en un graznido. Su primer pensamiento fue abofetear la jaula y silenciarlo, seguido de una amenaza, como una madre borracha golpea a su hijo. Champú. ¿Por qué no me das una oportunidad? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué solo sigues tu honor antes que tu corazón? Dime. Gritó Mus, pero las únicas palabras que salieron de su boca fueron, Quack. Quack. Back. Quack. Back. Quack, ¿qué? Había algo en esta escena que Kelo-un no podía ignorar, seguía siendo humana. Su remordimiento finalmente logró filtrarse a través de toda la crueldad que contenía, y tal vez fue el momento de informarle al maestro de armas ocultas sobre su plan. Mira. Mus continuó gritando en lenguaje de pato, sin siquiera tomarse el tiempo de notar las palabras de Kelo-un. Esto molestó a Kelo-un, no le gustaba que la ignoraran, así que golpeó la jaula con su bastón y observó cómo el pájaro graznaba asustado antes de darse la vuelta y ver a Kelo-un. Su acción puso a Mus a la defensiva, por extraño que pareciera, viniendo de un pato. Ahorra energías, niña, pato, probablemente quieras saber por qué te hemos mantenido en esta jaula tanto tiempo, ¿verdad?
preguntó Kelowna. Mus notó que ella solo quería hablar de algo con él, aunque hubiera preferido hablar con su humana cara a cara, tendría que conformarse con una cara de pato con cara de momia. Asintió y esperó a que continuara. Sé que estás deseando desafiar a Kuno. Deseas tomar su puesto y casarte con Champú, ¿verdad? Preguntó Kelowna entrecerrando los ojos. Mus asintió con la cabeza con toda la fuerza que su cuerpo de pato podía ofrecer. Solo quiero darle una oportunidad a este chico Kuno. Verás, donde no tienes nada para mantener a una familia con Champú, Kuno tiene los fondos para formar una familia tan feliz y productiva con Champú. Él puede ofrecerle lo que tú no logras, explicó Kelowna, observando cómo el pato la fulminaba con la mirada, o al menos por lo que podía ver en su rostro, sus gafas no contribuían a hacerlo parecer intimidante. Aunque continuó, sé lo que se podría hacer en China para llegar a fin de mes, pero este chico Kuno ha demostrado no solo ser capaz de mantener a una familia, sino también de dirigirla. Puede que parezca loco, pero tiene que haber una razón por la que sigue siendo rico y tan iluso. Mus intentó discutir con un charlatán, pero se quedó sin palabras. Bajó la cabeza, derrotado. ¿Por qué no estaba bien un estándar de vida? Ranma no era rico. Tenía que haber algo más. Entiendo lo que estás pensando. Ranma tampoco era muy rico, pero sus habilidades habrían sido suficientes para conseguirle un puesto destacado dentro de las tribus, lo que le habría ayudado a alcanzar salarios superiores a los estándar y no solo eso, proporcionarnos un niño con un potencial igualmente grande. En ese momento pudo notar que una nube de aura oscura lo rodeaba. Lo que quiero decir es que, te permitiré salir de esta jaula cuando crea que es el momento adecuado. Kuno, merece una oportunidad de luchar y luchará contra ti cuando haya recibido el entrenamiento adecuado. Sé perfectamente lo que planeas hacer si sales de tu jaula, afirmó Kelowna. El pato en la jaula graznó molesto, prácticamente confirmando la idea de Kelowna. Paciencia, niña, tu hora llegará y cuando llegue, veremos quién merece de verdad la mano de mi nieta. Kelowna sabía que arriesgaba mucho si esto funcionaba. Kuno y Champú aún no aceptaban ningún sentimiento mutuo. Con suerte, lograría que ese niño Kuno siguiera su entrenamiento, lo suficiente para convertirlo en un oponente más formidable, o al menos lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un maestro de armas oculto. Este sería sin duda uno de sus mayores desafíos, pero tal vez tenía que romper sus barreras mentales y hacerle aceptar que no es un gran guerrero. Solo entonces florecerán sus habilidades, pensó Kelowna. Apposai, Genma y Saun. La madurez no les sentaba bien a los tres mayores de la casa, ya que querían pelearse por una pareja romántica en una serie sobre monstruos de bolsillo, que era la traducción o abreviatura de Pokémon. Para colmo, Saun recuperó su abanico personalizado, que al abrirlo reveló un corazón rosa con las palabras, Misty's Brock. ¿Te atreves a decir eso delante de mí? ¡Tu gran maestro!, gritó Apposai, furioso. Muchas veces prefería que lo emparejaran con la mujer que veía, pero al ser una serie, podía elegir a la persona más adecuada para estar con alguien. Era una práctica común para él en las telenovelas. ¿Por qué se había metido en ellas? Casualmente, Kasumi estaba viendo una y Apposai entró durante una escena de desnudez y vio a la protagonista en ropa interior. Genma en su estado de panda, color Pikachu, cargó contra el cosplayer de Brock e intentó hacerle un tackle. Me atrevo, gritó Saun antes de esquivarlo y obligar a Genma a salir de la casa tendo por el porche trasero. Genma rápidamente logró controlarse y cambiar su enorme peso de panda lo suficiente como para darse la vuelta. ¡Guau! Gritó Apposai, agarrándose al hombro del panda con todas sus fuerzas. El gran maestro se recompuso y miró fijamente a Saun un instante antes de bajarse del hombro de Genma. Apposai ya estaba suficientemente insultado y pretendía terminar esta batalla de la forma más épica posible. Primero, te atreves a sostener algo así delante de mí, y no solo eso, deshonras nuestra escuela, dijo. Aunque no tenía derecho a decir que era honorable o no para la escuela, sentía que podía decirlo, ya que era el artista marcial más experimentado. Ningún miembro de la escuela del todo vale es fan de Misty's Brock. Saun lo fulminó con la mirada y aunque no tenía ninguna posibilidad contra el gran maestro, se mantendría firme en la pareja en la que más creía. Entonces quizás se ha abandonado el arte.
«Estás acabado», gritó Apposai, metiendo la mano en su gei morado y sacando lo que parecía un pequeño estuche de maquillaje. Luego, con la otra mano, se arrancó el gei morado, como en una película de James Bond, para mostrarle a toda la casa su cosplay de Charmander. Genma notó que la cola falsa de Charmander asomaba por detrás de la espalda de Apposai. Fue entonces cuando el gran maestro destapó el pequeño estuche de maquillaje y comenzó a aplicar rápidamente el maquillaje naranja en su rostro. «Charmander», gritó Apposai. Cualquiera que no fuera Kasumi habría encontrado esta escena completamente ridícula, pero a ella le pareció que todo era de buena fe. Ni siquiera podía hablar, ya que llevaba un traje de enfermera Joy, solo porque le parecía adorable. La hermana mayor parpadeó un instante al ver a Apposai vestido de Charmander. «Eso no le queda tan mal», comentó. Nabiki entró en la habitación con un plato en las manos. No parecía preocupada por el caos absoluto, ahora era parte de su vida cotidiana. «Que se acaben esto», comentó Nabiki, dándole otro bocado. «Entonces, más comida para nosotros». «Eso sí que sería de mala educación, Nabiki», dijo Kasumi, negando con la cabeza, en desacuerdo. «Seguro que terminarán pronto». Shaun miró fijamente a Apposai antes de taparse la boca con la mano, intentando contener la risa. Sin darse cuenta de que probablemente él también parecía estúpido. «Ríete ahora». «Pero a ver cómo te ríes después de esto», gritó Apposai, saltando y sacando un objeto esférico. «Appo fuego». Apposai se sacudió la cabeza antes de corregirse. «Lanzallamas». Shaun ni siquiera se percató del ataque de Apposai antes de que fuera demasiado tarde. Su Appo fuego, Lanzallamas explotó sobre el odiado fan de Mrs. Brock. Shaun cayó al suelo, con los ojos crispados, cubierto por una pequeña capa de ceniza de anime. «Eso te enseñará», dijo Apposai, sacudiéndose las manos. «Ahora, ¿quién te gusta?». El cuerpo de Shaun dio un espasmo antes de gemir las siguientes palabras. «Así Misty estaban destinados a estar juntos, su amor es sagrado como el templo de Buda», dijo Shaun, usando su charla poética para calmar a su ya irritado maestro. Apposai se rió entre dientes y puso las manos en las caderas, logrando la victoria para su pareja. Genma brincaba alrededor del Shaun caído, con varios petardos de celebración sonando. Genma estaba tan orgulloso que incluso tomó el abanico Mrs. Brock, tachando el nombre Brock y reemplazándolo por As. Kasumi ladeó la cabeza durante toda esta exhibición, quizás todo este asunto de Pokémon se estaba saliendo de control. ¿De verdad era malo que la opinión de Shaun difiriera de la suya? ¿Valía la pena usar técnicas de artes marciales para derrotar a alguien en una discusión? Tenía que tener en cuenta que su estilo de artes marciales se llamaba Todo Vale. Este debía ser uno de esos momentos en los que podían romper las reglas, así que Apposai estaba en su derecho de abusar de sus habilidades. Para ella, era un poco tonto, lo cual lo hacía divertido, ya que Genma, Shaun y Apposai estaban acostumbrados al daño que causaban sus habilidades. «Creo que el centro Pokémon ya está sirviendo el desayuno», dijo Kasumi, haciendo una reverencia con las manos juntas. Apposai se dio una palmada en las mejillas, manteniendo la compostura frente a la adorable y hermosa imitadora de la enfermera Joy. «Sí, lo tienes, enfermera Joy», exclamó Apposai, caminando hacia ella de una forma muy peculiar. «¿Me cargarías?», hizo una pausa, colocándose las suyas a la espalda y pateando una roca imaginaria. «Solo soy un pequeño Charmander». Kasumi rió entre dientes antes de agacharse y tomar al gran maestro en sus manos. «Solo por esta vez, ¿de acuerdo?». Apposai sonrió y asintió con la cabeza. «Realmente eres demasiado amable con un anciano como yo, quiero decir. Charmander». El estómago de panda de Genma rugió al oír hablar de comida. «Buah», gimió Genma, antes de alzar uno de sus característicos gestos. «Por fin. Me muero de hambre». Todo el grupo entró en la casa, listos para empezar el día. Aunque a nadie se le ocurrió lo que les pasó a Ranma y Ryoga, ni siquiera a Kane. Kane regresó a su habitación, sentada en el borde de la cama, reflexionando sobre los muchos pensamientos que la acosaban. ¿De verdad se había confesado con Ranma estando Ryoga cerca?
Y sin duda también había rechazado sus antiguos sentimientos por ella. ¿Por qué arremetía sin considerar realmente el daño que podía causar? Sabía que estaba dentro de sus posibilidades, pero siempre que surgía algo relacionado con Ranma, la razón la abandonaba. La respuesta era simple, pero se negaba a abordarla por completo hasta que su mente terminara de aclararlo todo. Al principio luchó con uñas y dientes para desafiar su matrimonio con Ranma, ya que tenía su propia venganza personal contra los hombres, pero con el tiempo se acercó más a ellos. Lo más importante a considerar era, ¿qué provocó esto? A regañadientes, Akane admitió que Ranma jugó un papel en eso. Él le mostró que, aunque los hombres pueden ser idiotas, a menudo tienen un lado noble, aunque podrían ser algunas de las criaturas más pervertidas de la faz del planeta, pueden ser cariñosos y gentiles. Aunque tal vez ella ya lo sabía pero eligió ignorarlo, incluso se contradijo a sí misma al pensar tales pensamientos, porque en un momento estuvo enamorada del Dr. Tofu. «Dr. Tofu», pensó Akane. «Eso realmente me trae algunos recuerdos». Akane suspiró entonces, su viaje por el carril de los recuerdos no iba muy bien. Entonces él llegó y le cambió la perspectiva, la sola presencia de Ranma interrumpió el flujo natural de las cosas. El caos lo seguía donde quiera que iba y debido a su existencia en Nerima, Akane aprendió que las mujeres podían ser tan estúpidas como los hombres. ¿Se consideraba parte de las mujeres testarudas de Nerima? No. No podría ser, eso es imposible. Akane continuó reflexionando, pero ella misma también se había adelantado y había contribuido a los absurdos desafíos que los otros locos de Nerima han estado haciendo. Aunque a veces la arrastraban, contra su voluntad. A través de todo, Ranma estaba allí para ella, ya sea siendo un idiota o ayudándola en su momento de necesidad. A veces incluso tenían sus momentos juntos y Akane, aunque nunca lo admitiera en voz alta, atesoraba esos momentos de dulzura entre ellos. Momentos en los que ella y Ranma dejaban caer sus barreras personales y simplemente disfrutaban de su compañía. Luego, claro, estaba Ryoga en quien pensar, y aún así no estaba segura de qué sentir por él. Habían tenido algunas citas y hasta le gustaba que Ranma pareciera seguirla a todas partes. Sus afirmaciones de que era un pervertido podrían haber sido ciertas, pero era posible porque no sabía qué pensar de Ranma en ese momento. Todas esas mentiras que no dejaba de contarle le impedían confiar en él, sobre todo porque ella mentía sobre todo lo que pasaba entre él y Ryoga. Eso le oprimió el pecho, como si su corazón fuera un arpa y alguien la estuviera manipulando terriblemente. La niña tendo de cabello azul cerró los ojos e intentó relajarse, no era el momento. Era el momento de aceptarlo de verdad, amaba a Ranma Saotome. El hombre entre los hombres del artista marcial, y por mucho que afirmara que no le importaba, en realidad era ella quien clamaba por su atención, por ser notada y por que aceptara sus sentimientos, pues creía que los sentimientos románticos eran neutrales. Y también llegó a la conclusión de que no odiaba a Ryoga, ya fuera solo para consolarla, seguía siendo una persona cariñosa que necesitaba cerca. Los extremos que Ryoga hacía por ella eran impresionantes, y la mitad de los hombres de Nerima no irían tan lejos, y mucho menos una mujer que ni siquiera reconoce sus sentimientos, solo hasta que involucran a alguien que le importa. Pero ahora la pregunta más importante era, ¿estaba lista para que su vida diera un giro de 180 grados? Akane bajó la cabeza y pensó que no era el momento de molestar a Ranma con su amor. Tras sus últimas acciones, pensó que este sería el momento en que ella y Ranma podrían forjar una profunda amistad, que llevaría a otro nivel, muy pronto. Una parte de ella quería que fueran más cercanos, como amigos, caray, incluso con Ryoga. ¿No merecían tener amigos tan cercanos que dependieran el uno del otro? Akane sí tenía a sus otros dos amigos en la escuela, pero Ranma y Ryoga eran otra historia. Y ahora sabía lo que tenía que hacer, disculparse, y con suerte, poder empezar de nuevo. Cuando llegues aquí, Ryoga, te diré cuánto lo siento. Ranma y Ryoga. Había un fuerte indicio de romance entre Ranma y Ryoga. Ryoga logró recuperar la compostura y soltó la mejilla de Ranma, sintiéndose avergonzado por acariciarlo, en varios sentidos. Ya puedes bajar, susurró Ryoga, manteniendo la cabeza gacha y controlando sus emociones. Ranma se sonrojó antes de hacerlo, se apartó y le tendió la mano.
Vamos, volvamos a casa, dijo Ranma, esperando que aceptara su ofrenda. Ryoga negó con la cabeza y se levantó solo. Se sentía demasiado incómodo para hacer contacto físico con Ranma. De acuerdo. Ranma suspiró y pensó que tal vez tenía una buena razón para no aceptar su ayuda, pero si iban a ser amigos, tendría que aceptar gestos amistosos. Sí. El dúo dinámico emprendió su viaje de regreso a casa, que no fue un gran viaje, ya que ninguno parecía querer decir nada. Ryoga, por supuesto, pudo seguir a Ranma sin necesidad de que ella lo tomara de la mano, lo cual fue una mejora. Aunque nunca pareció ser un problema, la razón original era que Ranma pudiera molestarlo. Además, el razonamiento de Ryoga era casi demasiado fácil de manipular, pero su estabilidad no duró mucho. Ella quería hablar de esto con él, pero se sentía bastante incómoda, no era fácil preguntarle a alguien por qué estaba siendo tan dramático. El caso de Ryoga era raro, estar solo y constantemente perdido debía ser una carga que lo atormentaba constantemente. Todas las veces que lo debieron llamar estúpido por su mal sentido de la orientación, su mente distraída, sus sentimientos confusos, su necesidad de aferrarse a las cosas y su necesidad, al estilo Akane, de precipitarse y atacar a cualquiera que se metiera con él. Aunque seguramente ella no podía ser la única que se había metido con Ryoga de esta manera. ¿Por qué era tan especial? ¿Era porque ella realmente era un desafío para él? ¿Ryoga vivía en un mundo inventado donde se creía el héroe y él el antagonista? ¿Era Akane la damisela de esta historia? Supongo que ya no lo es después de todo lo que pasó, pensó Ranma. ¿En qué está pensando? Me dice que ya no quiere a Akane y ahora sale corriendo para intentar escapar de nosotros. Decídete. Y deja de tocarme. Ay, Kami-sama, ¿por qué tengo que soportar el infierno para tener una amiga? Pensó Ranma. Ryoga observó las miradas de frustración de Ranma y supo que tenían algo que ver con él y sus toques especiales, y como buen artista marcial, tuvo que disculparse. Oye, Ranma, ¿podemos olvidar lo que pasó? La sugerencia de Ryoga interrumpió a Ranma y tuvo que admitir que era una de las mejores cosas del día, lo cual fue un gran alivio. Si estaban dispuestos a dejar atrás las cosas, tal vez habría una posibilidad de que su amistad se hiciera realidad. ¿Olvidar lo que pasó?, preguntó Ranma, mirando por encima del hombro y sonriendo, levantando el pulgar. Ryoga se alegró de estar dispuesta a ignorar los acontecimientos de ese día, pero de ninguna manera estaba preparada para sonreír en ese momento. Ranma sabía que había una última cosa con la que tenían que lidiar antes de poder olvidar este día. Pero ¿sabes que Ken querrá hablar contigo? Ryoga suspiró y, por primera vez en mucho tiempo, se metió las manos en los bolsillos, sintiendo la tensión del momento. Bien. Ranma aminoró el paso lo justo para alcanzar a Ryoga y estar a su lado. Oye, no te va a dar muchos problemas, y si lo hace, dijo Ranma, aquí estoy para ti, amigo. Ya era bastante extraño que Ranma lo defendiera, pero se sentía como si fuera la primera vez que lo defendía. Aún así, no podía significar nada, ya que Ranma no era una mujer de verdad y eso significaba menos que una chica de verdad le dijera esas palabras tan amables. Al menos eso era lo que quería sentir, sus palabras le impactaron más. No puedo merecer todo este esfuerzo, Saotome. Ranma ladeó la cabeza y pareció confundida. Hace un rato nunca decías nada de esto. ¿Qué nos pasó?, preguntó Ryoga. Ranma suspiró y se puso las manos detrás de la cabeza, ya que parecía una buena manera de evitar que las de Ryoga le cayeran encima. Sí, entiendo lo que quieres decir, respondió Ranma, reflexionando un poco más sobre la pregunta. Como dije, supongo que me importas, eres una de las pocas personas que quiero tener como amiga. No sé si es porque tenemos una historia o porque somos rivales, pero sé que sería una lástima no tenerte cerca, Ryoga. Ryoga sintió que se sonrojaba, pero esta vez no era la incomodidad que sentía cuando se veía obligado a tener una relación con Ranma, sino una sensación de reconocimiento. Todas las veces que tuvo que soportar esos insultos y parecer débil ante Ranma, por no mencionar todas las veces que Ranma lo obligaba a transformarse en cerdo para no tener que lidiar con él, y el entrenamiento de Shishio Kudan.
Era una sensación de logro. Aunque no iba a decírselo a Ranma. Lo que sea. Ryoga se burló. Ranma se rió entre dientes y antes de sonreír ampliamente, «Eres realmente blando con los cumplidos, ¿no es así, aliento de cerdo?» Ryoga acalló sus sentimientos encontrados y se giró hacia Ranma, mirándola fijamente un momento antes de negar con la cabeza. Respondería a la declaración de Ranma, pero como un político, ignoró el tema y buscó el tema más cercano para hablar, y he aquí que la casa de los Tendo estaba a poca distancia. «¿Hemos vuelto?» Ranma extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Ryoga, asintiendo con firmeza. Habrían ido más lejos si no hubieran visto algo realmente extraño. Entonces, más rápido de lo esperado, Genma, forma de panda, Saun y Apposai saltaron la valla de Tendo, Genma todavía vestido como Pikachu, Apposai ahora vestido como Charmander y Saun también estaba en su último atuendo, el de Brock. ¿De verdad tienes parentesco con él?, preguntó Ryoga, mirando a la pelirroja molesta. Ranma le dio una palmada en la frente y bajó la cabeza. «No quiero hablar de eso». Desde allí, la puerta Tendo se abrió y apareció a Kane Tendo. La chica de cabello azul parecía como si le acabaran de decir que su padre era fan del anime. Y hasta cierto punto era cierto, lo que agravó aún más su incomodidad. Sintió que alguien la observaba y miró por encima del hombro, viendo a Ryoga y Ranma. «Oh, hola», dijo a Kane, un poco tímidamente. «Ukyo». Ukyo sentía que se le escapaba la oportunidad de salvar a Ranma de Ryoga. Kane no estaba dispuesta a ayudarla, y en ese momento, no le quedaban muchas opciones. Había pensado en ir directamente con Ryoga y exigirle que dejara de intentar ver a Ranma como algo más que un amigo. ¿Qué posibilidades tenía? Sabía que Ranma solo intentaría llenarle la cabeza de excusas inútiles y seguiría mintiéndole. Su mejor opción era eliminar a Ryoga derrotándolo y luego ocultándolo para que pudieran hacerlo entrar en razón y eso, a su vez, provocaría que Ranma se enamorara de ella. Llegó al punto de soñar despierta con Ranma agradeciéndole por salvarlo de convertirse en un pervertido extraño como Ryoga. Estaba acostumbrada a tener un compañero que la asistiera, pero se imaginaba más como un dúo de héroes cliché que como dos villanos conspirando. Aunque tenía que admitir que la planificación y las intrigas en segundo plano eran bastante turbias, para ella este era el campo de batalla del amor y lo conquistaría con su superior conspiración. Ahora solo tenía que enumerar sus opciones e intentar conseguir ayuda. Ryoga estaba definitivamente fuera y Champú no estaba a la vista. Eso le pareció completamente extraño, pero su experiencia con Champú le decía que probablemente no funcionaría con ella. Ambas personalidades intentarían dominar a la otra, tomarían a Ranma como premio y apenas trabajarían juntas. ¿Eso las había detenido antes? Valía la pena intentarlo, eso o trabajaría con Kodachi. ¿Champú? Suspiró Ukyo. Sabía que si alguna vez tenía que trabajar con Kodachi, probablemente necesitaría un terapeuta. Solo esperaba que no fuera una de esas situaciones desesperadas que requieren medidas desesperadas. ¿Kodachi? La rosa negra del Instituto St. Berke se paró frente a su puerta y presionó el intercomunicador. Esperó unos segundos antes de que se activara el intercomunicador y Sasuke respondiera. «Hola. Sasuke, ya regresé de mi viaje, por favor avisa a mi tonto hermano y abre la puerta, gracias», sonrió. Se escuchó a Sasuke tartamudear por el intercomunicador. «Bueno, verás, el maestro Kuno no está aquí, está ocupado», respondió Sasuke, antes de presionar el botón para permitir que las puertas se abrieran. La mente de Kodachi tuvo que procesar la nueva información que recibía su inteligencia. Se quedó allí parada durante 10 segundos antes de abrir los ojos de par en par. «Deja de hacer el tonto, Sasuke», rió Kodachi, tapándose la boca con el dorso de la mano. Su mente interpretó la información como falsa. Sasuke abrió la puerta de la mansión Kuno y negó con la cabeza. «Hablo completamente en serio, está ocupado con una mujer», respondió. De todas las cosas que podía encontrar al volver a casa, tenía que volver con la idea de que su hermano tuviera vida social. No había razón para que Kuno tuviera vida social, al menos no delante de ella. Quizás le tenga lástima y solo quiera conquistarlo por su dinero. Se detuvo un momento a pensar quién podría ser.
Por favor, dime que mi hermano no se ha ganado el cariño de esa zorra pelirroja y barata. Exclamó Kodachi, esperando que su hermano loco hubiera caído tan bajo como ella. Sasuke negó con la cabeza. No, esta chica es mucho más diferente, pero no es la de la coleta, dijo Sasuke, antes de toser y continuar. ¿Se ha ido con esa chica, Champú? Seguro que conoces a la chica con mala ortografía. Kodachi se ahuecó la barbilla, intentando recordar qué chica era. Ah, sí, la bárbara que quiere robarme a Ranma, mi amor, pero claro que no tiene ninguna posibilidad contra mí, dijo, usando la palabra francesa para mí, como era su peculiar y pretenciosa forma de ser. Pero estoy llegando al fondo de esto, exclamó Kodachi antes de entrar en la casa. Necesitaré un atuendo diferente para esto, dijo, mencionando que llevaba su uniforme de gimnasia. Aunque hubiera preferido algo más impactante y llamativo, pensó que algo así era demasiado glamuroso para un restaurante tan común. Akain, Ranma y Ryoga. El orgullo de Akain parecía aplicarse solo a Ranma, y este era uno de esos raros momentos en los que Akain tenía que ceder y permitirse ser verdaderamente amable. Era Ryoga, y aunque tenía un motivo diferente y era uno de esos tipos que la perseguían, seguía ahí para escucharla sin insinuar demasiado su interés romántico. Armándose de valor, se acercó al chico perdido, quien parecía paralizado de miedo por su sola presencia. No podía culparlo, pues le gritó como a un paciente fugado y lo hizo llorar. «Mira, Ryoga». «Lo siento». Ryoga esperaba recibir más palabras duras antes de pasar a la conversación amable, pero para su sorpresa, Akain no. Aunque permaneció en silencio, sin saber qué decir. Ranma suspiró y supo que esto no habría sido tan fácil como una simple disculpa. «No te culpo, amigo», lo que dijo fue simplemente duro contigo y sin mencionar que él solía estar tan enamorado de ti, luego ella habla de mí, justo enfrente de ti. Pensó Ranma. Akain, gracias, pero si no te importa, no quiero verte ahora, respondió Ryoga, esperando superar esto lo menos dolorosamente posible. Akain suspiró y supo que esto iba a ser difícil, como muchas cosas en Nerima. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Sin complicar más las cosas, pero la pregunta era más fácil de formular que de responder. «Entiendo lo que sientes, Ryoga». Ryoga negó con la cabeza. «No creo que lo hagas, Akain, porque ni siquiera yo lo entiendo». Ranma puso su mano sobre el hombro de Ryoga. «Dejémoslo ya, chicos, olvidémonos de todo lo que pasó hoy y quedémonos como amigos, ¿vale?», preguntó Ranma. Akain bajó un poco la cabeza, con los ojos un poco nublados antes de llegar a la conclusión de que Ranma tenía razón. Todo parecía demasiado apresurado y extraño en ese momento. «Sí, eso suena bien», sonrió Akain, con lágrimas acumulándose y cayendo de sus mejillas mientras forzaba una sonrisa. «Pero primero tengo que saber algo». Tanto Ranma como Ryoga tragaron saliva cuando ella tenía preguntas, generalmente eran muy malas. «Ryoga», empezó Akain, de pie frente a Ryoga. «¿Te gusta Ranma, románticamente?» El rostro de Ryoga se endureció como una piedra cuando ella le hizo la pregunta, y por la expresión de Akain, quería que la negara rotundamente. Sin embargo, se le atascó la voz y no pudo responder tan rápido como quería. Su respiración se volvió nerviosa y sintió que se le enrojecían las mejillas al pensar en él con la chica de la coleta. «Oye, Akain, no tienes que preguntarles». Ranma intentó responder pero vio que Ryoga extendía su mano frente a ella, lo que la hizo parpadear sorprendida. Desde el ángulo de Ranma, podía ver que la cabeza de Ryoga estaba inclinada hacia abajo, de modo que su cabello le cubría los ojos. «No, Akain. No veo a Ranma románticamente y nunca lo veré. Ranma no es más que un amigo para mí». Ranma la miró al suelo y se sintió deprimido de repente. Esto está bien, lo tengo como amigo, así que, supongo que todo está bien, más o menos», pensó Ranma, suspirando con dificultad. Akain era completamente ajena a la postura de Ranma ya que sentía que no había competencia por el amor de Ranma. Kuno, Champú y Colonia. Keloun, por una razón que escapaba a su comprensión, decidió no visitar la mansión Kuno. La desconcertaba profundamente,
pero sabía que no debía cuestionar este pensamiento, a menudo, sus juicios eran correctos. Aunque Ranma desafiaba sus instintos la mayor parte del tiempo, demostrándole que estaba equivocada, ella seguiría confiando en sus demás instintos. Decidió contarle a Kuno su decisión de retrasar el entrenamiento, y pensándolo bien, probablemente no estaba en condiciones para entrenar. Sin duda, su cuerpo era resistente, pero necesitaría al menos un día más de recuperación para sanar de sus heridas, lo cual seguía siendo bastante sorprendente para alguien como él. Cuando vio a Kuno, vio que estaba apoyado contra la pared de cemento desde el otro lado del Nekoaten, junto a él estaba Champú. Kuno parecía desinteresado en el entrenamiento y parecía tener cosas mucho mejores que hacer. Champú, por otro lado, estaba de pie junto a él, con una mirada aburrida y desinteresada en su rostro mientras parecía estar mirando al vacío, carente de cualquier entusiasmo por el entrenamiento. Keloun pensó que era porque todavía no estaba segura de sus sentimientos hacia el chico Kuno, pero era de esperar. Kuno acababa de obtener una ventaja cuando el orgullo de Champú fue herido por Ranma. Quizás todo esto podría haberse evitado. Si le hubiera enseñado a Champú a controlar sus sentimientos, muchas vidas de guerreros podrían haberse salvado si tan solo hubieran moderado sus sentimientos. Keloun pensó mientras se acercaba a la puerta. Aunque antes de que pudiera extender su bastón para tirar de la puerta de salida, notó que Champú había hecho secretamente que la distancia entre ella y Kuno fuera más pequeña. Keloun rió entre dientes y bajó la cabeza, negándola suavemente. Quizás este resultado fue obra del destino, susurró para sí misma y abrió la puerta. Champú, me parece bastante extraño que estés junto a este tal Kuno. ¿No preferirías hacer otra cosa que verme entrenar a este hombre delirante?, preguntó con una sonrisa burlona. Champú resopló y se cruzó de brazos. Champú se siente mal, no hay otra razón. Respondió, sin estar segura de si ella creía lo que decía. Kuno se rió entre dientes y se echó el pelo hacia atrás. Es como ella dijo, solo siente remordimiento por lo que ha hecho, nada menos, nada más. Afirmó Kuno. Protestan demasiado como para no interesarse el uno en el otro, pero supongo que dejaré el tema por un momento. Me he dado cuenta de que tú, Kuno, podrías no estar lista para el entrenamiento, al menos no con tus heridas, cortesía de tu bisnieta, por supuesto, afirmó Keloun, entrecerrando los ojos hacia la amazona de cabello morado. Champú se sonrojó antes de mirar al suelo, disgustada por tener que recordarle constantemente su error. Pensó que era comprensible que ella malinterpretara su razón para reírse, pero no se lo aclaró, aunque tampoco le había dado la oportunidad de explicarse, ya que lo atacó y le cortó la cara. Era un recordatorio del que podía prescindir, pero qué lástima que la cara de Kuno aún tuviera leves arañazos, otro recordatorio de que hubiera preferido irse. Kuno, al percibir su angustia, decidió abordarla, como lo había hecho muchas veces. Había algo en su necesidad de apoyarla que no podía explicar. Eso es solo cosa del pasado, y aunque ha causado mi situación actual, no le guardo rencor, de hecho, estoy muy agradecido, declaró Kuno, suspirando con satisfacción. Preferiría evitar ser torturado por hoy. El apoyo era la clave para una vida feliz juntos, y aunque Ranma le había mostrado apoyo a Champú en el pasado, nunca fue así. Su negación a menudo era total, y su Keloun tenía que admitir que Kuno había llegado a la segunda etapa. Ahora se preguntaba si sondearlo para obtener respuestas empeoraría las cosas para Champú y Kuno. Bueno, eso me da ganas de que empieces aún antes. Supongo que puedo encontrar algunas hierbas especiales, de la variedad mágica. Keloun rió entre dientes profundamente, aunque con cierta siniestra. Kuno se estremeció ante la idea, ya tenía suficientes experiencias mágicas, aunque no logró derrotar al malvado Ranma Saotome, seguía intentando comprender sus sentimientos por Champú. Obviamente, allí había algo que explorar, un nuevo mundo en el que probablemente podría crecer y ser aún más grande de lo que ya era o, al menos, de lo que se creía. Bien hecho, abuela. Champú se giró hacia Kuno y sonrió. La medicina china cura todas las heridas, exclamó, pero se sintió demasiado feliz para consolarse, sobre todo al pensar que Kuno había vuelto a la normalidad. Es porque se supone que eres fuerte, gritó, sonrojándose y girándose, con los brazos cruzados.
Parecía que a Champú se le estaban acabando las excusas para su preocupación y que Loun no pudo evitar reírse disimuladamente. Decidió desestimar la sesión de entrenamiento y pensó que quizás a Kuno le gustaría acostumbrarse al Necoaten y a visitarlas a ella y a Champú. Por muy ingenioso que haya sido, podríamos empezar tu entrenamiento con unas hierbas especiales que tengo en la parte de atrás, pero primero me gustaría que te acostumbraras a este lugar, porque vas a venir bastante, declaró Loun. Kuno suspiró e inclinó la cabeza una vez. Por alguna razón, temía ser entrenado por Loun, no porque tuviera un plan que atender, sino porque la idea de que una anciana entrenara a un maestro del Bokeiken como él, bueno, digamos que le dejaba un sabor amargo. «Oh, querido hermano». Kodachi los saludó mientras se acercaba a la distancia, agitando la mano mientras corría hacia ellos. Aunque en lugar de su uniforme de gimnasia, llevaba el uniforme de la preparatoria. El hermano mayor de los hermanos Kuno se detuvo en seco. No esperaba que su hermana viniera a buscarlo. Sabía que siempre que se refería a él como su querido hermano había otro motivo, o bien quería molestarlo, menospreciándolo y burlándose de él a cada paso. «No tengo tiempo para lidiar contigo». Kuno hizo una pausa antes de bajar la cabeza ligeramente. «Querida hermana», respondió Kuno, entrecerrando los ojos mientras su voz rezumaba veneno. Sin embargo, había algo que lo desconcertaba. ¿Por qué estaba tan enojado con su apariencia? ¿De verdad le preocupaba que Kodachi encontrara la manera de arruinar su tiempo con Champú? ¿Quería que Kodachi arruinara su tiempo con Champú? Vaya, vaya. ¿Qué te pasó con tus modales, hermano? Kodachi se detuvo, se giró hacia Champú y se cruzó de brazos, observándola de reojo. Loun también se encontró mirando a Kodachi, no había nada más que maldad en ella. La anciana artista marcial lo percibió no porque la repentina aparición de Kodachi la intimidara, sino porque percibía una oscuridad en ella, una oscuridad que busca arruinar las cosas de los demás y robarles mediante medios injustos. Era solo una corazonada, necesitaba más para confirmar su sospecha. Champú esperaba con torpeza que Kodachi la juzgara. Champú no sabía por qué, pero en cierto modo deseaba la aprobación de algún familiar de Kuno. No tuvo tanta suerte, esta era la siempre presumida hermana conocida como Kodachi. «¡Ay! Apruebo a Kuno», dijo Kodachi, aplaudiendo y sacando lo que parecía un confeti. Fue un shock para todos, incluso para Loun. «Esta mujer es perfecta para ti. Viste de forma hortera, tiene mala ortografía y modales aburridos». Al principio, Champú se alegró de ver que la elogiaban, pero cuando explicó por qué Champú era perfecta para él, sintió que su ira aumentaba, quizá incluso más que cuando se enojó con Kuno por reírse de ella. Pero su ira no surgió de inmediato, sino que fue creciendo gradualmente. Empezó con una expresión de sorpresa, con la boca abierta y el ojo izquierdo crispado, y poco a poco esa expresión se transformó en una sonrisa incómoda, y luego entrecerró los ojos mientras apretaba la mandíbula, dejando al descubierto su propia versión de los colmillos de Ryoga, solo que más pequeños. «¿A quién llamas, tacaña?», preguntó Champú, dando un pisotón y levantando el puño hacia Kodachi. Kodachi ni siquiera la consideraba una amenaza, lo dejó claro con el poco respeto que parecía tener por Champú y el hecho de que se reprimiera las risitas con el dorso de la mano. «Cariño, no hay de qué preocuparse. Sigues con un miembro de la familia Kuno. Aunque sea de las denominaciones más bajas del árbol genealógico, sigue siendo un Kuno». Fue entonces cuando Kuno sintió que su ira aumentaba. Había algo en la forma en que le hablaba a Champú que encendía sus defensas con una pasión ardiente. Como siempre, su pasión crecía, pero en este sentido era para protegerse con palabras y acciones, en lugar de usar su Bokeiken y algunos discursos poéticos. «No me quedaré de brazos cruzados mientras menosprecias a mi futura esposa», exclamó Kuno, adelantándose y extendiendo el brazo frente a Champú, principalmente para evitar que golpeara a su hermana pequeña. Hubo un momento de silencio mientras todos miraban fijamente, incluso Kodachi necesitó un segundo para recomponerse. «Disculpe, hermano». Los ojos de Kuno se abrieron de par en par al ver que todas las miradas estaban puestas en él, especialmente en Champú. En ese preciso instante, la mirada de Kuno se limitaba a la de él, con los ojos llenos de asombro. Aunque parecía estar en trance mientras lo miraba,
era imposible saber si su estado de trance era positivo hacia el portador del Bokeiken. «Debo irme, ahora», dijo Kuno, apartando la mirada de Champú. Si alguien se acercaba lo suficiente, vería que Kuno no estaba seguro de sus acciones. El trueno azul giró y agarró la mano de Champú, sacándola de su extraña mirada vacía. «Oye. El champú no es. Sé perfectamente lo que quieres hacer», gritó Kuno, elevándose sobre la joven amazona. «Pero soy tu futuro esposo, y te exijo que me escuches, aunque solo sea por esta vez». Champú se sintió extremadamente obligada a seguir la orden de Kuno, que le pareció extraña y respondió en consecuencia con sus pensamientos. Su mente activó al instante la función de obedecer y se dejó arrastrar lejos de los demás. Su mente intentaba decirle que rechazara esta función, pero lamentablemente su proceso de pensamiento se desvaneció. Mientras tanto, obedecería a su futuro esposo. Se me ocurrieron muchas palabras, pero ninguna tuvo el impacto necesario para describir este momento y la locura que emanaba de su interior. Solo había dos personas que podían observar la escena sin quedarse paralizadas. Kodachi, porque no estaba demasiado preocupada, y Keloun, quien interpretó esta conmovedora escena como una mejora entre ellas dos. «Podrías recorrer el mundo y nunca encontrarías un amor extraño», afirmó Keloun, riendo disimuladamente mientras una sonrisa levantaba su vieja y arrugada piel, mostrando un rostro de anciana encantada. Kodachi se tapó la boca con la mano, riendo disimuladamente. «Y yo que pensaba que mi hermano había conquistado a una amante poderosa, pero si quiere elegir chicas tan salvajes, ¿quién soy yo para oponerme?», preguntó Kodachi juguetonamente, con la mano sobre el pecho y una expresión de inocencia. Fue en ese momento que Keloun suspiró y negó con la cabeza. «Quizás haya encontrado a alguien más en negación que el chico Kuno», comentó, dándose la vuelta y regresando al Nekoaten. «Aunque tu batalla se retrasa, Mus, creo que no será necesario que derrotes a Kuno, si ya la ha conquistado», pensó Keloun, tarareando mientras reflexionaba sobre sus pensamientos. Se refería a costumbres tradicionales, y las costumbres exigían batallas y pruebas de habilidad. ¿Estaría bien que las dejara por Champú? La pregunta era demasiado difícil de responder ahora. «De todos modos, lo entrenaré», susurró. Kodachi sintió un tic en la cabeza. De todas las cosas maravillosas que creía ser, no lo negaba. «Dios mío, este mundo se ha vuelto completamente loco». «Sí, tienes razón», dijo Ukyo suavemente, dando un paso adelante y pareciendo haber caminado hacia Kodachi, sin que ella se diera cuenta. «Vaya, parece que hay quienes no saben meterse en sus propios asuntos». «Quizás también quieras ganarte el cariño de mi hermano», preguntó Kodachi, sin que su actitud sarcástica pasara desapercibida. Se hizo un silencio incómodo mientras Ukyo parecía intentar comprender la situación que Kodachi le presentaba. «Sus acciones fueron como ja». Ukyo rió, sujetándose el estómago y conteniendo la risa lo mejor que pudo. «¿Kuno y yo?», preguntó, señalándose y sonriendo. La idea era tan absurda que no podía tomársela en serio. Por un momento, Kodachi quiso preguntar qué era tan gracioso, pero cuando Ukyo aclaró, ella también admitió que la idea de que alguien estuviera con su hermano era graciosa. «Dios mío, esta risa es contigua». Después de que ambos se recompusieran y dejaran de resoplar, Ukyo decidió que era el momento de llevar a cabo su plan, con cierta reticencia. «Vale, suspiró, respirando hondo. «Hay algo que quiero contarte». Kodachi arqueó una ceja. «Si se trata de patrocinar tu restaurante, creo que te has equivocado de persona. La familia Kuno no patrocina establecimientos de comida de tan baja categoría», declaró, asegurándose de que Ukyo no intentara sacarle dinero. De hecho, le pareció bastante extraño que siquiera le prestara atención a ese pilluelo. «Quizás esa risa descontrolada me puso de muy buen humor», pensó Kodachi. Ukyo frunció el ceño con fastidio, ya reconsiderando su plan. Aunque se resistía, eso no quitaba el hecho de que la virginidad de Ranma corría peligro constante con Ryoga cerca, y que se condenara si dejaba que Ryoga se quedara con ese honor, el honor que creía que le pertenecía a ella, el guapo prometido. «No se trata de eso, y aunque lo fuera, prefiero hacerlo a mi manera», explicó Ukyo,
solo porque una de sus parejas se frustró y la canceló en el último momento. Te sugiero que continúes y rápido, mi paciencia se está agotando, respondió Kodachi en un tono poco divertido. Prepárate, esto no va a ser fácil, advirtió Ukyo. Kodachi asintió, más le valía la pena dedicarle tiempo. Tenía muchas cosas importantes que hacer, y muy pocas cosas en el mundo podían impedirle lograrlas. No sabía que se adentraría en un mundo de confusión. Akane, Ranma y Ryoga. Los acontecimientos se sucedieron y contaron historias de lo más extraño, la historia de las emociones conflictivas de un hombre y su peculiar punto de vista sobre una relación. Ryoga y Vicky se encontraba en una especie de encrucijada, pues con el paso del tiempo, se hacía cada vez más evidente que emociones secretas surgían de lo más profundo de su alma. Esas emociones podían haber estado presentes desde hacía tiempo o haber nacido recientemente, fuera lo que fuese. Ryoga sabía que tenía que aceptar sus sentimientos. Aunque tenía una pequeña esperanza, tal vez solo estaba confundido. Las razones de su interés por cierta pelirroja eran únicas y podían atribuirse a la mera confusión, esa era principalmente la excusa de Ryoga. Ahora todos se dirigían a la casa de los Tendo, sin saber qué hacer con su tiempo libre. Después de todo lo sucedido, era realmente extraño decir algo. Aún así, Akane se sintió aliviada al pensar que Ryoga no tenía una relación romántica con Ranma. La pregunta más importante que debía hacerse era: ¿Ryoga realmente quería decir lo que decía? ¿Se había precipitado una vez más en ese momento? Al repasar esa extraña confesión, Akane no pudo evitar preguntarse si le estaban diciendo medias verdades. Había tanta vacilación en las palabras de Ryoga, ¿por qué se había dado cuenta justo ahora? Porque esa vocecita en su cabeza le decía que lo considerara todo antes de tomar la decisión precipitada de aceptar la respuesta de Ryoga. Eso no era lo que ella quería. Quería construir su relación con Ranma como amigos primero, pero ¿cómo podría hacerlo cuando sabía que estaba perdidamente enamorada de él? Todos parecían estar perdidos en ese momento mientras caminaban hacia la casa de los Tendo. Ryoga meditaba sobre su próximo paso, mientras que Ranma intentaba comprender su anterior decepción. Akane era mucho más hábil ocultando sus emociones, pero eso se debía solo a que vivía para el papel de negar cualquier sentimiento por Ranma. Sin embargo, uno se preguntaría por qué Ranma parecía tener dificultades para aceptar sus sentimientos contradictorios. La respuesta era simple, ella solo sabía interpretar el papel de la prometida de Akane, como hombre. Hacer esto por Ryoga era algo completamente diferente. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó Akane, sosteniendo dócilmente su mirada con la de Ryoga y Ranma. Los dos levantaron la vista del suelo de cemento y arquearon una ceja, imitando involuntariamente la acción del otro. No sé. Ranma fue el primero en hablar. Quizás, de repuesto o algo así, preguntó, volviéndose hacia Ryoga. Ryoga tarareó sus pensamientos antes de encogerse de hombros. Podría ser bueno. Necesito sacar algo de ira acumulada de todos modos, dijo Ryoga, haciendo crujir su cuello hacia un lado mientras pensaba que también podría hacer sus estiramientos. Akane sonrió, sintiendo nostalgia. Aunque había pasado poco tiempo, Akane extrañaba ver a Ryoga y Ranma entrenar. Demostraba que tenían una extraña e incómoda amistad. Ranma forzó su habitual sonrisa competitiva, con un brillo en los ojos al crujir los nudillos. Ya era hora de que volvieras en sí, aliento a tocino. Ryoga entrecerró los ojos, no te pongas demasiado arrogante Saotome, la única razón por la que te has librado de mi ira es porque tuvimos que lidiar con todo ese lío, pero ahora vamos a ver quién es más fuerte. Al mirarla a los ojos, ya había confirmado su desafío. Ranma esperó antes de intentar hablar, esperando que Ryoga dijera la siguiente frase: prepárate para morir, Ranma, a la que estaba tan acostumbrada. No la había dicho, lo que creó una escena de miradas incómoda, que cualquiera podría confundir con dos adolescentes que se interesan mutuamente. Al darse cuenta del interés que despertaba su momento, ambos terminaron, una vez más, copiando los momentos del otro. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Ryoga, cruzándose de brazos, con un ligero rubor en su rostro. Pensé que ibas a decir algo más, replicó Ranma. ¿Sabes?
Porque eres un fanfarrón. Ryoga se giró en dirección a la casa. Como sea, estoy haciendo que te arrepientas de esas palabras, Saotome. Vamos, declaró Ranma, preparándose para saltar hacia atrás y lanzar un ataque total. Akane observaba sus pequeñas bromas y no pudo evitar comprender todo lo que pasaba entre ellos. Ahora que estaba dispuesta a cuestionar más las cosas, vio algo que temía no poder tener con Ranma, una extraña y profunda comprensión entre ellos, al menos en términos de ser un artista marcial. «Espera», gritó Akane, extendiendo los brazos. «¿En las calles? No. Ya no podemos seguir explicando por qué hay tantos daños materiales en las calles». Tanto Ranma como Ryoga se detuvieron un momento y admitieron que pelear en la calle podía causar algunos problemas. «Entonces, ¿el dojo?», preguntó Ranma, buscando la aprobación de Ryoga. «Está bien. Dojo Tendo». Akane estaba sentada en un cojín mientras observaba el pequeño ritual de intimidación al que Ranma y Ryoga estaban acostumbrados. Aunque esto era solo cuando entraban en juego los momentos más serios, como dos tigres esperando que el otro cometiera un error y se expusiera a un ataque. Lo único que a Akane le alegraba ver en esta pelea era que Ranma era en realidad un chico, así que tenía ventaja en fuerza en lugar de velocidad, como cuando era chica. Pero eso no cambiaba las cosas. Ranma seguía siendo más rápido que Ryoga, pero admitía que la fuerza de Ryoga seguía siendo superior a la de Ranma. Ryoga detuvo su postura y levantó el dedo, entrecerrando los ojos bruscamente. Era una postura poco convencional para iniciar una pelea, y esperaba que sirviera para confundir a Ranma, y lo confundió, pues se detuvo a mirarlo fijamente. Se preguntó Ranma y negó con la cabeza. Quizás debería haberlo esperado, después de todo, Ryoga era Ryoga. Y yo que creía que tenías algunos movimientos nuevos, Ryoga, pero supongo que era pedir demasiado. No, dijo Ranma, sonriendo con suficiencia, pues ya estaba bien preparado para el estilo de lucha de punto de quiebre de Ryoga, porque normalmente consistía en esquivarse mutuamente. Ranma evitando el punto de quiebre de Ryoga y luego asestando suficientes golpes para finalmente derribarlo. A veces nunca aprende, pensó Ranma mientras cargaba hacia adelante y apuntaba a saltar y flanquear a Ryoga. Ryoga abrió mucho los ojos al ver a Ranma justo antes de que pudiera hacerlo y señaló con el dedo su punto de ruptura, o mejor dicho, su punto de presión, ya que los humanos no pueden romperse con esta técnica. «Rayo de león», gritó Ryoga, riendo. Un rayo rojo, delgado pero apenas visible, salió de su dedo. La velocidad del truco fue tan rápida que Ranma apenas lo vislumbró cuando lo golpeó. La fuerza del ataque envió a Ranma volando hacia atrás y hacia la esquina de la habitación, chocando contra la pared y cayendo, agarrándose el área del estómago, conteniendo el impulso de gritar de agonía. Ryoga jadeó y sintió que el sudor le corría por la frente al caer de rodillas, extendiendo los brazos, solo para evitar que su cara tocara el suelo. «Maldición, aún es demasiado pronto», comentó Ryoga, sin aliento por usar su nuevo rayo del león. «Maldición, al menos pude usarlo, en lugar de que me explotara en la cara, como todas esas otras veces», pensó Ryoga, muy contento de ver que su movimiento había dado resultado. Para Ranma, la situación parecía ser peor, cada nervio de su cuerpo clamaba por alivio. En ese momento, estaba entumecido por completo y sentía como si todo su cuerpo fuera como una pierna dormida, como si estuviera en ascuas, además de fatiga. ¿Acaso Ryoga había atacado de alguna manera todo su sistema nervioso? Durante toda la batalla, Akane había esperado sinceramente que las cosas fueran diferentes, pero ahora estaba más preocupada por el estado de Ranma. «Ranma», gritó, acercándose a él y con ternura, para ponerle la mano en el hombro y quizás ayudarlo, pero en cuanto lo tocó, lo vio encogerse. «Arg. No me toques». Ranma se enfureció, mientras su sistema parecía estar reiniciándose. Ryoga, ahora agobiado por sus viejos sentimientos por Akane, obligó a su cuerpo cansado a levantarse, temblando ligeramente mientras se dirigía hacia Ranma. Akane parecía estar a la defensiva, de pie frente a él y extendiendo los brazos, frente a los dos. «Basta, Ryoga. Ya ganaste, simplemente no le hagas más daño», suplicó Akane. «No ha terminado», murmuró Ranma, ignorando el dolor que recorría todo su cuerpo.
Akane se giró hacia Ranma y lo fulminó con la mirada. ¿Vale la pena todo lo que tu cuerpo está sufriendo? ¿No sabes lo que hacen sus trucos? Usó algo con el rugido del león y la técnica punto de ruptura. Ranma reflexionó sobre ello con lo poco que pudo pensar, con todo el dolor que recorría su cuerpo. Este fue uno de los momentos en que tuvo que admitir la derrota. Para entonces, Ryoga podría haberle dado un golpe débil en la cara. Ranma sabía que no estaba tan exhausto como Ryoga, pero sin duda era más vulnerable. Fue entonces cuando Kasumi abrió la puerta, con una expresión de pánico en su rostro al entrar en la habitación. Por alguna razón, aún llevaba puesto el uniforme de enfermera Joy de antes. «Dios mío». «Ranma». Akane intervino al instante, impidiéndole causar más daño a Ranma. «Espera, Kasumi». Ranma grita cuando alguien lo toca. Kasumi suspiró y bajó la cabeza, negándola. Entonces notó lo cansado que parecía Ryoga, que parecía estar obligándose a levantarse. «Ryoga, ¿necesitas ayuda?», preguntó, dando pasos cautelosos mientras se acercaba a Ryoga, sin estar segura de si él también estaba en la misma condición que Ranma. Los ojos de Ryoga se dirigieron hacia la parte posterior de su cabeza ya que ya no tenía energía para mantenerse en pie. Kasumi abrió mucho los ojos al extender la mano hacia él y abrazarlo. La cabeza del niño perdido terminó en su pecho. Muchos hombres en esta posición estarían bastante emocionados, pero Ryoga estaba demasiado cansado para hacer algo al respecto o siquiera preocuparse por ello. Su objetivo era intentar mantenerse consciente, pero eso resultó ser una tarea mucho más difícil que nunca. Ryoga, instó Kasumi, sacudiendo a Ryoga para obtener una respuesta. Temiendo lo peor, intentó tocarle el cuello y tomarle el pulso antes de poder oír la débil respiración de Ryoga, que dormía profundamente. Ranma apretó los dientes y suspiró, su oportunidad de derrotar a Ryoga volvería. Fue entonces cuando sintió una sensación que no había sentido en mucho tiempo, un desafío, alguien con quien enfrentarse y tal vez algo más. A Ranma ya no le molestaba tanto como antes. ¿Por qué no gritaba y exigía a Ryoga que se levantara y luchara contra él? En silencio, Kasumi decidió llevar a Ryoga a la habitación de Ranma y Genma. Espera», gimió Ranma, recordando de repente que no podía actuar como siempre, aunque quisiera, su cuerpo no estaba en condiciones de desafiar a nadie. Ranma sintió que su cuerpo se adaptaba al daño y una sensación de entumecimiento lo recorrió por completo. «Puedo moverme un poco», dijo Ranma, cerrando los ojos e intentando ponerse de pie. Akane notó los movimientos forzados de Ranma y se sonrojó. Este era su momento. Para ella, este debía ser el escenario perfecto. Con el limitado rango de movimiento de Ranma, Ranma no pudo evitar el tema de ellos. Iba en contra de sus afirmaciones anteriores, pero probablemente podría servir para profundizar su relación. «Ranma, hay algo que quiero decirte», empezó Akane, con la voz entrecortada. «No es que», se detuvo, dejando atrás sus viejas costumbres y manteniendo la concentración. «Lo que quiero decir es», Akane suspiró, bajando la cabeza y mirando la superficie de madera del dojo. Ranma se sobresaltó de repente y apartó la mirada de Akane, esperando que no quisiera iniciar una conversación profunda. «Sobre todo ahora». «No tienes que decir nada, Akane», respondió Ranma, deseando que Akane dejara esta conversación para otro momento. «Pero tengo que hacerlo», dijo Akane, acercándose al chico de la coleta, con los ojos llorosos y una mirada de anhelo. Respiraba con dificultad mientras tragaba saliva. Reafirmando su determinación con una mirada tensa, extendió la mano y la puso sobre el hombro del chico. «Ranma, ¿recuerdas lo que dije antes de que Ryoga escapara?». Ranma intentó recostarse, sorprendido por las circunstancias actuales. «Quise decir lo que dije sobre ti». Nabiki y Kasumi. Nabiki y Kasumi acabaron llevando a Ryoga a su habitación. Una pregunta inquietante era, ¿por qué Nabiki ayudaba a Kasumi con Ryoga? La respuesta simple era que Ryoga podía sacar algún provecho, ya que Nabiki aún tenía una apuesta que ganar y cualquier cosa que pudiera hacer para que todo saliera bien estaría a su alcance. Durante su breve paseo hacia la habitación de Ryoga, Kasumi parecía preocupada. Vaya, lo que sea que Ryoga haya hecho debe ser perjudicial.
Se desmayó en mis brazos, dijo Kasumi. Espero que se recupere pronto. ¿Hacer gritar así a Ranma? Debiste pagar un precio muy alto, comentó Nabiki al llegar a la habitación de Ranma. La hermana mediana Tendo extendió la mano y giró el pomo, abriendo la puerta. Las dos se acercaron sigilosamente al futón de Ryoga y lo colocaron con cuidado. Kasumi, con su bondadosa naturaleza, lo arropó. Nabiki lo observó mientras descansaba, cruzándose de brazos y negando con la cabeza. Quizás estoy apostando demasiado por ti, comentó Nabiki con una mirada fija. Ranma. Gimió Ryoga, apretando los dientes mientras dormía. O tal vez no, dijo Nabiki, sonriendo antes de darse la vuelta y salir de la habitación, puede que todavía haya esperanza para ti. Secuencia de sueños. El amanecer del aliento de la verdad resuena en los pasillos de la mente. Deja un impacto mayor que cualquier herida, pero dependiendo de cómo reaccione la persona a estos impactos, podría ser la clave, llegando con una horrible verdad o una gran epifanía, una epifanía que a la larga puede causar gran confusión. Los sueños, por naturaleza, son salvajes, veraces, engañosos, confusos, lujuriosos y pueden ser muy reveladores sobre el carácter de una persona. En la mente de Ryoga se encontraba una réplica exacta de Nermia, había diferencias con la versión de Ryoga. Aunque se parecía a Nermia en muchos aspectos, las diferencias residían en que era lo suficientemente silenciosa como para considerar la caída de una aguja como un alboroto, y que Nermia parecía estar desprovista de colores brillantes. En medio de este mundo, se encontraba Ryoga. Como si hubiera aparecido de repente, la mano del niño perdido se acercó a su rostro, intentando recordar cualquier suceso anterior, pero descubrió que nada emergía de su conciencia. Eso significaba que solo viviría en este momento. ¿Dónde demonios estoy?, preguntó Ryoga con una voz débil. Ese débil sonido regresó a él mientras resonaba por el desanimado distrito de Nermia. Ryoga. Ryoga se echó a reír y se giró hacia una voz que oyó a lo lejos. La voz le sonaba familiar, pero no era de alguien que pudiera reconocer en ese momento. ¿De quién es esa voz?, se preguntó Ryoga antes de fijarse en su entorno. Jadeando, bajó la vista hacia sus manos y las encontró tan descoloridas como el mundo que lo rodeaba. Entonces, antes de que pudiera darse cuenta, voces comenzaron a bombardear su cabeza mientras gritaban su nombre. Cada voz pertenecía a alguien del distrito de Nermia. ¿Ryoga? 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 ¿Ryoga?, preguntó la voz, sonando perpleja. ¿Es Ryoga? ¿Mi palabra, Ryoga? ¿Ryoga? ¿Cómo te atreves, Ryoga? Cada voz le llegaba como un grito, resonando en sus tímpanos, pues parecía no haber fin a los constantes tonos de odio que lo llamaban. Ryoga no pudo contenerse ante estas voces. «Basta», gritó, arqueando la cabeza hacia atrás y con la boca abierta como si les gritara que pararan. Se hizo el silencio, pero también el mundo que rodeaba a Ryoga, y ahora se había convertido en lo que más odiaba, su forma de cerdo. Los ojos del cerdito se abrieron de par en par al encontrarse de pie sobre dos pezuñas, en un mundo de oscuridad infinita. Presa del pánico, corrió a cuatro patas, buscando la luz al final del túnel, si es que lograba encontrar el comienzo. Mientras corría en todas direcciones, chillaba y jadeaba, alejándose hasta donde su odiada forma podía resistir. Durante su carrera, aparecían espectadores que lo observaban con desprecio. Si crees que dejaría que un pervertido asqueroso como tú toque a mi hijo, entonces eres tan estúpido como pareces, gritó el espectador Genma. Al menos estaba en un mundo delirante, eres plenamente consciente de tu interés en otro hombre, dijo Kuno. Eres asqueroso. Ranma no se deja engañar por un chico estúpido. ¿De verdad crees que mi amor Ranma podría amarte alguna vez? Nunca imaginé que te gustaran los chicos, tal vez debería tomar fotos de Ranma como chico, solo para ti. Esto es lo más impropio de un artista marcial, eres una desgracia. Jajaja. Sabía que este tonto prefería cortejar a otros hombres, pero mi querido Ranma no se enamoraría de un hombre así. Ryoga, no deberías estar con Ranma, por favor.
Es por tu propio bien. Eres repugnante, no tienes honor. El amor debería ser entre un hombre y una mujer. ¡Qué decepción! Tenías tanta promesa como rival de Ranma, niña. Fue entonces cuando Ryoga se apareció de nuevo ante la descolorida Nermia. Por suerte, había recuperado su forma humana, a salvo del ridículo de toda esa gente en su vida. Ryoga apretaba los lados de la cabeza mientras miraba fijamente el pavimento bajo sus pies. Su corazón latía a 1000 por hora mientras intentaba evitar que esas palabras se repitieran en su mente, lo que finalmente lo estaba llevando al límite. ¿Ryoga? La voz de Akane resonó en sus oídos mientras se giraba rápidamente hacia él. Como gran parte de este mundo, estaba desprovista de color cuando extendió la mano hacia él, pero parecía estar bajo un paraguas. Akane tenía la cabeza agachada mientras extendía la mano para que él la tomara. Como si fuera una señal, el mundo lúgubre empezó a llover como si le gritara, intentando decirle algo. Había algo en esto que no lograba entender. ¿Cómo había sabido que necesitaría un paraguas? ¿Acaso este mundo estaba perdiendo su significado simbólico? No, significaba algo, pero a Ryoga le costaba descifrarlo. Ryoga estaba ahora cubierto por la lluvia mientras examinaba al antiguo ángel de su vida, con una mirada de anhelo en el rostro mientras la lluvia seguía cayendo sobre él. Con la mirada vidriosa, no pudo acceder a su petición, había demasiado entre ellos. ¿Yo? Akane, tú, se detuvo, apretando los dientes con angustia mientras se esforzaba por contener sus sentimientos sin sentido. Ryoga, se oyó otra voz, o mejor dicho, aparecieron dos voces cuando Ranma llamó a Ryoga desde atrás. El callejón volvió a quedar en silencio, solo el sonido de la lluvia era el único sonido en el mundo de Ryoga. Mirando lentamente por encima del hombro, Ryoga se topó con Ranma. Aunque en lugar de ser solo una de sus formas, ambos estaban bajo la lluvia, extendiendo las manos hacia él mientras sus cabellos se humedecían, cubriéndose los ojos al no poder sostener la mano por alguna razón desconocida. Aunque las miradas de Ranma parecían tensas, como si les doliera si él no aceptaba sus manos. Ryoga miró a Akane, luego a Ranma y continuó haciéndolo hasta que encontró la respuesta que buscaba. Su mente repasó cada pensamiento que había tenido sobre Ranma y Akane, siendo Akane la razón por la que tardó tanto en decidir. El cuerpo de Ryoga actuó por sí solo y lo llevó a su interés elegido. Ryoga se detuvo frente a Ranma y colocó sus manos sobre los hombros del pelirrojo. Ella lo miró, sus ojos azules eran el único color en el mundo. Lo miró fijamente a los ojos, sin saber qué le diría Ryoga. La forma de Ranma, de niño, se transformó en la de niña, dejando solo a una chica pelirroja perpleja. ¿Ryoga?, preguntó el Ranma del sueño. Ryoga suavizó su mirada y sonrió suavemente antes de inclinarse. Ranma Saotome, te amo. Confesó antes de presionar sus labios contra la pelirroja. La lluvia continuaba mientras parecían disfrutar de la compañía del otro. La gris Akane desapareció mientras dejaba a Ryoga con su revelación. Fin de la secuencia del sueño. Ryoga se levantó de un salto de la cama y jadeó profundamente mientras el sudor goteaba de su frente, jadeando profundamente mientras inspeccionaba sus alrededores. Maldita sea. ¿Yo? Yo amo a Ranma, pensó Ryoga, tapándose los ojos con una mano y cerrándolos mientras unas lágrimas resbalaban por su rostro, sabiendo que su sueño estaba lejos de su alcance. No solo se enamoró de la persona que decía haber odiado siempre. El mundo fue cruel con él, dejándolo con otra persona que sabía que jamás podría amarlo. O tal vez su predicción fue demasiado temprana para ser dicha. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Me tardé un poco en subir vídeos porque no estaba en casa. Pero bueno, espero que les haya gustado el vídeo de hoy, no olviden suscribirse y darle like al vídeo. Ahí déjenme un comentario, eso me anima a subir vídeos más seguidos. Bueno, así me despido Ranma fanáticos, hasta la próxima.